Bien, la economía y dos economistas, Federico Sturzenegger y José Luis Espero y Federico Sturzenegger. La primera pregunta que les quiero hacer es porque a mí me sorprendió el sábado, cuando escuchaba a la presidenta, hacer un gran elogio de su política y de la económica y de la situación económica. Quiero preguntarles la opinión de ustedes. ¿Quién empieza? Arranco yo. Bueno, la verdad que el kirchnerismo tiene una capacidad para hacer maleables sus discursos, ¿no? Yo en la Cámara este año he encontrado cosas insólitas, ¿no? Como desde un día criticar a los fondos buitres y al otro día, cuando hay que hacer el acuerdo con Repsol, hacer como todo un panegírico de los mercados de capitales internacionales, ¿no? Así que no me sorprende. Cristina va a terminar un segundo mandato sin crecimiento económico, o sea, son 4 años donde la economía no crece, va a terminar con la tercera inflación más alta del mundo, va a terminar con niveles, sin ninguna mejora en los niveles de pobreza, con un desempleo que ha crecido en su segunda presidencia, con lo cual el kirchnerismo vive de la fantasía, digamos, de estos dos tiempos que ha tenido, ¿no? O sea, los primeros años que fueron entre el 2003 y el 2007, que sí fueron de mucha creación de empleo y de un crecimiento, me parece que había ciertas condiciones en ese momento que estuvieron muy bien, que ella fue, la presidenta, fue desarmando, y llega entonces así a una segunda presidencia que me parece que es tremendamente mediocre, es tremendamente mala en términos de resultados económicos, pero bueno, ella como que alimenta, ¿no?, sobre la base de ese crecimiento de los primeros años, como te digo, entre el 2003 y el 2007. Bueno, y quizás el ejemplo más reciente, más palpable, del cual también la presidenta habló en su discurso, tiene que ver con la operación de deuda que se intentó el viernes, ¿no?, que tiene como dos partes. Una, la que ella rescata, que es que aquellos que tenían ese título que vencía el año que viene decidieron mantenerlo, con lo cual, en cierto sentido, están diciendo, no pienso que no me lo van a pagar el año que viene. Eso se puede leer como algo positivo, creo que se vendió eso. Sí, sí. Pero en realidad el objetivo primario del gobierno, para mí eso era un disfraz. El objetivo primario del gobierno era colocar 3.000 millones de dólares, porque el gobierno, si querés ahora lo elaboramos un poquito más, está cambiando su estrategia, ¿no?, de financiar ese tremendo agujero fiscal con emisión monetaria, a financiarlo con deuda. Ya empezó a hacer esto hace un par de meses. Este era un intento importante, y de los 3.000 millones pretendidos se colocaron solo 267, 270 millones, de los cuales 160 fueron del ANSES y 100 fueron del fondo amigo al gobierno FinTech, ¿no? Entonces, la verdad que ha habido una colocación virtualmente nula. Yo creo que fue por errores técnicos con los cuales se implementó, pero creo que fue un fracaso contundente. Pero ya te digo, el kirchnerismo tiene esta habilidad. Vende los fracasos como éxito. Vende. Yo diría, tomando la última frase de ustedes, vender gato por liebre o fracasos como si fueran éxitos, yo creo que es muy común, por lo menos en la política económica del último cuarto de siglo. Esto ha sido constante, digamos, ¿no? Eso no me parece que sea diferente de otras veces. Es cierto que esta vez creo que la mentira, el robo y el delito ya están muy institucionalizados, ¿no? Es decir, la manera que miente la presidenta es realmente deleznable. Ahora, insisto, esto no ha pasado otras veces, pasó sobre el fin de la convertibilidad, pasó también con Alfonsín. Me acuerdo Jesús Rodríguez cuando quería cerrar las 10 manzanas malditas en plena hiperinflación del 89. O sea, la mentira, cuando todo empieza a andar mal, yo diría, no es lo diferente dentro del kirchnerismo. Incluso hasta cómo se repite el ciclo. La convertibilidad tuvo 7 años de crecimiento, 91, 98, menos el año 95 de recesión del tequila. Y luego tuvo 4 años de recesión hasta la crisis de 2001. Y lo que pasó después de 2003 es lo mismo. Hemos tenido 8 años de crecimiento, 2003, 2011, sin el 2009, sumamos 8 años, y de 2012 la economía ya está en recesión, sin crecimiento, o sea, otros 4 años hasta que Cristina se vaya. O sea, se vuelve a repetir lo mismo. Y la causa de por qué tuvimos 7 años de crecimiento durante la convertibilidad, 4 de recesión hasta la crisis 2001, 8 años de crecimiento durante la última década y unos 4 años hasta fin de su mandato, es la misma de siempre, digamos, un fisco que se lleva puesta toda la recaudación de impuestos que paga la gente, luego se lleva puesta la deuda,
luego las reservas o en paralelo las reservas, la emisión monetaria. Es un gasto público que es un Pac-Man, que arrasa con el país. Sí, pero de todos modos nunca hubo un gasto público como este. Por eso, digamos, la gravedad de la situación de hoy no es tanto, yo diría, el pasar por lo mismo que pasamos en el 2001, entre el 98 y 2001, sino que con este gasto público, obviamente, la economía es muy difícil que crezca. Es casi imposible, te diría, que la economía crezca con un gasto público de 42 puntos del producto y cuando la mitad del trabajo de la gente que está en blanco se la entrega al agujero negro del Estado. Es casi imposible, te diría. Ahora, cuidado, porque ya ahora tenemos 12 años de evidencia concreta de kirchnerismo. Y decir que el kirchnerismo en algún lugar es marxismo, no es decir ya una estupidez. O sea, yo no dudo que el kirchnerismo en el límite destruya el sector privado con tal de mantener al Estado vivo. Que un poco lo que dice la presidenta. La presidenta el sábado habló de las armas del mercado. O sea, para la presidenta el mercado es un enemigo al cual combatir, porque habló de las armas. O sea, cuidado que en la lógica del kirchnerismo el Estado está por encima de todo. Cuando es así, que es un Estado clientelista además, no que presta servicios públicos, guarda, arrasa con toda la sociedad. Acá está en juego la supervivencia del sector privado. Acá ya no es que hay miedo en el agro o en el petrolero. Acá ya hasta los sectores más beneficiados de la última década, la construcción o los que sustituyen importaciones, tienen miedo de desaparecer. Ahora, díganme, ¿la inflación está en el 24% o en el 40%? Porque esto es un dato importante para la sociedad. Porque yo veo que hay con los datos de los economistas y sobre todo con los datos del INDEC, una gran contradicción con la sensación que la gente tiene sobre la inflación. Mira, es muy sencillo el tema y muy claro. También se entiende muy bien porque el gobierno también quiere, me parece, mentir o digamos, desviar la atención en este caso. La cosa es muy sencilla. En los últimos 6 meses, la inflación está más o menos en un 2% mensual. Los últimos 6 meses. Si vos decís 2% mensual anualizado, eso te da más o menos un 26-27%. Pero acordate que a principio de año, enero, febrero, marzo, abril, fueron meses con muchísima inflación, mucho más del 2%. Sí, sí. Entonces yo miro los precios de hoy y los comparo con los precios de hace un año atrás, los precios hoy están un 40% por encima de los de hace un año atrás. Entonces si vos me preguntás hoy, ¿cuánto fue la inflación en el último año? Te contesto 40%. Vos me preguntás, ¿cuánto es la inflación hoy? Es un poquito menos del 2%. ¿Cuánto es la inflación de hoy anualizada? Te digo el 26%. Son todas cosas que son correctas y que son compatibles. ¿Por qué al gobierno le ha molestado extraordinariamente que nosotros desde el Congreso, que mantuvimos la llama de la verdad con el índice de inflación en el Congreso, ¿por qué le molesta tremendamente el 40%? Porque bueno, ¿y por qué le molesta la Unión Industrial? ¿Y por qué le molesta a la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires? Bueno, pues son todos gobiernos que están enfrentando paritarias y la verdad es que quieren encararlas diciendo, no, la inflación es 24%, que decir que la inflación en el último año fue 40%. Entonces eso me parece que son los motivos por los cuales se presenta este dilema y digamos este nerviosismo que ha tenido el gobierno respecto de los números de inflación reales que la economía está mostrando en el último año. Déjame decirte, sin embargo, Joaquín, que el gobierno para mí ha hecho un cambio drástico en su política antiinflacionaria. O sea, el gobierno tiene un agujero fiscal muy grande, bueno, José Luis siempre esto lo ha enfatizado, ese agujero hasta hace 2 meses se estaba financiando con emisión y eso te iba a generar te genera inflación, te genera que el dólar blue se vaya y las perspectivas de emisión de octubre, noviembre y diciembre eran escandalosas. O sea, prácticamente había que emitir más en esos 2 meses, noviembre y diciembre, que todo lo que se había emitido en el año hasta ese momento. Entonces yo creo que el gobierno cuando vio el blue en 16 dijo, esto no va. Por este lado nos estrellamos con una crisis cambiaria a fin de año. Entonces giraron, lo que yo te comentaba antes, giraron a un financiamiento con deuda, ¿no? Empezaron primero con estos títulos atados al dólar en el sector financiero. Bueno, entonces con eso van manejando la cosa para no tener que emitir. Y yo creo que a pesar del fracaso que ellos tuvieron el viernes, que el fracaso fue un fracaso técnico, porque ellos lo que hacen es, fijan el precio al cual ellos venden esos bonos, y justo les viene una semana donde el precio cayó, entonces si vos querías comprar ese bono lo comprabas más barato en el mercado. No tenía sentido ir, si vos hicieras ese trabajo técnicamente bien, no me quiero poner complicado, pero donde uno como que no dice voy a comprar este valor, más me dice dame ofertas y yo después en función de eso mido.
yo creo que hubieran podido colocar y creo que siguen teniendo la posibilidad de colocar. Porque vos hablas con los inversores afuera y dices, mira, Argentina es el único país del mundo que paga 10%. Entonces, si a mí me metís un bono en legislación local, que no está el problema de griesa, entonces yo te voy a colocar. Entonces yo creo que el gobierno tiene una posibilidad cierta, Joaquín, de apelar a ese financiamiento, de mantener la inflación en el 2%, y por eso pienso que el desafío más importante del año que viene, para los que estamos en la oposición y que estamos enfrentando una campaña electoral, no va a ser tanto lo económico, porque creo que el gobierno va a lograr mantener una situación de cierta tranquilidad, sino que creo que lo más y lo que a mí más me preocupa de Argentina es la avanzada que ha hecho el kirchnerismo sobre la justicia, sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa, sobre el Congreso, que me parece que es lo que Argentina realmente está poniendo en juego el año que viene. ¿Cierta tranquilidad económica el año que viene? No estoy de acuerdo con Fede, no. Me parece ese año muy complicado. Yo creo que la economía, como mínimo, el año te cae parecido a lo que está cayendo hoy, 4%. Hoy está cayendo eso. En promedio del año va a caer menos, porque se ha agravado el proceso recesivo ahora sobre el final del año. Fruto de este cambio de estrategia del gobierno, que en lugar de emitir y usar reservas, se está colocando deuda interna. Eso ha traído una recesión que es cada vez más profunda. Entonces, el año 2015 arranca con una caída del producto ya de 4%. En un año electoral es muy complicado. Y quiero sintetizarlo en esto. O sea, Cristina se metió en una suerte de dilema. El dilema es, o cuida las reservas y la brecha cambiaria, o cuida el nivel de actividad económica. Las dos cosas no las puede cuidar, dado en el brete que se metió con el cepo. Entonces el gobierno, como se asustó con el dólar 16, como decía Fede, empezó a colocar deuda. Ahora eso derrumbó la actividad económica, porque los bancos, el gran negocio que tienen hoy de corto es prestar al gobierno. No hay crédito para las empresas. En cuanto el gobierno se asuste en el año electoral, si ocurre, y empiece a aflojar la política monetaria y fiscal, vamos a tener otra vez las tensiones cambiarias que hemos tenido. Entonces, el año 2015 está cruzado por esta suerte de dilema de Cristina, que es o dólar, con todo lo que tiene que ver con el dólar, reserva, blue, con todo con liquibrecha, o la actividad económica. La segunda cosa, o sea, es un año muy complicado en lo social y económico, y además que hay elecciones, además de cómo el kirchnerismo ha arrasado con todo lo institucional. La segunda cosa, el problema fiscal del gobierno para el año 2015 es monumental, es monumental. No es que si esto salía bien, como yo he leído por ahí, estaba todo solucionado. No, a ver, el problema del año 2015, los ingresos permanentes del gobierno por impuestos, menos todas las erogaciones de caja, es de 50.000 millones de dólares, que se puede achicar a 30, de 50 a 30, o sea, 20, por la emisión monetaria que te va a dar la inflación, por la licitación del 4G, porque algo del swap de China vas a recibir. Si haces esto, a lo mejor lo achicas un poco más, o sea, una nueva licitación de Bonar el año que viene, pero el desafío fiscal del año que viene, para que tengan una idea, a ver, este año la deuda pública está aumentando 200.000 millones de pesos. El año que viene tiene que volver a aumentar como mínimo 200.000 millones de pesos para que el agujero de caja se financie con una caída muy fuerte de la actividad económica. Así que yo no creo que tengamos un 2015, pero ni por las tapas, tranquilo, en principio en materia económica. Por eso yo creo que ese dilema se resuelve con el financiamiento externo, y creo que el gobierno está apuntando a eso. ¿Quién te va a venir a refinanciar? Pero por eso es emisión de deuda local externa. Esa es la apuesta que va a hacer el gobierno. Pero otra cosa, como diputado, espero que te opongas a que el Estado el año que viene se financie al 9%. Por eso un megacanje de caballo. Es un delirio que nos estemos financiando a tasa de default. Es un muerto que le deja al próximo gobierno, y pueden ser ustedes de aquellos. Digo simplemente que, digamos, hay que ser conscientes de cuál es el escenario. Yo creo que el gobierno tiene una posibilidad cierta de que lleguemos a las elecciones con una situación relativamente controlada en la economía, que es básicamente producto de tirar todos los problemas para adelante, está claro. Este es un gobierno que tiene un nivel de gasto, es un nivel de gasto muy ineficiente, un nivel de gasto muy corrupto. Me parece que ese es el problema fundamental. Bueno, después esas cosas son las que hay que resolver a partir del 2016. Te agradezco a los dos. Por nada, una pausa.